Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1791 al 1800. Capítulo 1791 El señuelo. ¿Se tomarían los tres vampiros ancestrales el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente la situación de antemano? ¿Se esconderían en las sombras para calcular con exactitud cuántos recursos poseía su enemigo? La respuesta definitiva para los tres líderes aristocráticos fue no. Habían optado conscientemente por no usar el sigilo por varias razones pragmáticas. Los hombres lobo de pura sangre eran depredadores increíblemente peligrosos, no cabía duda al respecto. Independientemente de si los vampiros sentían una profunda aversión por la raza canina o no, su fuerza física bruta era una verdad innegable que debían respetar. Precisamente por eso no podían intentar aniquilar a toda la especie de forma temeraria, sabiendo perfectamente la magnitud catastrófica y apocalíptica de la guerra que inevitablemente se habría desatado. Sin embargo, la situación de hoy era completamente diferente. No se enfrentaban a un verdadero alfa ni a su manada, ferozmente leal y coordinada. Además, basándose en el brutal interrogatorio al que habían sido sometidos anteriormente, estaban bastante seguros de que tampoco se trataba del misterioso cerebro detrás de todo, conocido como un Soku. Hoy solo tenían que enfrentarse a Midbak, un renegado, un miembro renegado de los aulladores que se había descontrolado. Tres de los líderes vampíricos más poderosos deberían, como mínimo, ser capaces de lidiar fácilmente con semejante resistencia. Y en el peor de los casos, si las cosas salían terriblemente mal, su velocidad sobrenatural les garantizaba la huida, y estaban completamente seguros de que podrían escapar de cualquier cosa en esta ciudad. Dentro del perímetro de la antigua base de la Rosa Blanca, el entorno era un cementerio de hormigón destrozado y metal retorcido. Los hombres lobo glotones se movían pesadamente sobre las imponentes pilas de escombros, dando pasos pesados y resonantes mientras vagaban casi sin rumbo por el territorio que habían reclamado. Si bien algunos yacían perezosamente en el suelo, desplomados contra muros en ruinas, la gran mayoría de los glotones patrullaban por diferentes secciones del complejo. Algunos se encontraban dentro de los edificios más sólidos de la base. Incluso algunas de las bestias mutadas estaban encaramadas en las ramas secas de los pocos árboles que aún se mantenían en pie entre los escombros. Sin embargo, casi siempre se movían en grupos compactos de 5. Y el grupo específico de 5 que en ese momento estaba vigilando la entrada principal se llevaría una sorpresa bastante letal. Cayendo directamente del cielo, Jin se estrelló como un meteorito justo en el centro del grupo. En el instante en que sus botas tocaron el pavimento, giró su cuerpo con agresividad. Gotas de sangre afiladas como navajas brotaron de sus dedos en todas direcciones. Al contacto del líquido carmesí con las bestias circundantes, se produjeron fuertes explosiones. Las ráfagas cinéticas impactaron a todos los monstruos simultáneamente, lanzándolos hacia atrás por los aires hasta que se estrellaron contra los escombros. Grandes mechones de su pelaje enmarañado y su estructura muscular mutada habían sido arrancados por completo por la explosión, pero aún así, los ataques de sangre explosiva no fueron suficientes para matarlos al instante. Gruñendo de pura furia, los glotones comenzaron a incorporarse del suelo, fijando la mirada en Jin. En ese mismo instante, el estruendo de las explosiones logró llamar la atención de varias manadas. Las que estaban apostadas cerca abandonaron inmediatamente sus puestos. Una creciente horda comenzó a avanzar, saltando agresivamente sobre el terreno agrietado directamente hacia Jin. Cuando la primera oleada de refuerzos se elevó en el aire, unas brillantes cuerdas rojas surgieron de las sombras. El aura carmesí se lanzó hacia adelante, envolviendo casi por completo las patas de las bestias en pleno salto. Las cuerdas se tensaron bruscamente, arrancando los pesados cuerpos del aire y arrojándolos sin piedad hacia un lado, donde se estrellaron contra una pared de ladrillos. Un hombre lobo en particular fue atraído deliberadamente por el hilo de aura directamente hacia Ailok. Mientras la bestia volaba hacia él, Ailok cubrió por completo su mano con una aura roja densa y arremolinada. Preparándose para el ataque, lanzó su puño con una fuerza aterradora. Su brazo atravesó limpiamente el grueso cráneo del glotón, derribando al monstruo al instante.
La verdad es que usar tus poderes explosivos justo en la puerta principal no me pareció una idea táctica muy brillante. Jin. Ahora todos se abalanzan sobre nosotros, suspiró Ailok, sacudiéndose la sangre de la mano. Sin perder un instante, Ailok usó su aura para sujetar por el cuello a otro glotón que se aproximaba. Lanzó a la bestia, que se debatía violentamente, por los aires directamente hacia Jin. Jin apuntó con calma su dedo índice al objetivo volador. Canalizó su esencia interior, formando una bala de sangre altamente condensada en la punta de su dedo. Esta técnica específica utilizaba una forma concentrada de aura de sangre pura. Era tan potente que, al dispararse, también causaba un daño interno considerable al usuario, pero, afortunadamente, Jin poseía la capacidad regenerativa para recuperarse de las heridas. En las manos expertas de Jin, sin embargo, la bala de sangre era un método de ejecución increíblemente letal. Sparrow. El proyectil carmesí surcó el aire. Tan pronto como entró en la boca abierta del rugiente hombre lobo, Jin la detonó. La bala estalló en lo profundo de la garganta de la bestia, destrozando catastróficamente sus órganos internos y anulando por completo su fuerte resistencia física externa. El monstruo quedó completamente inerte, cayendo al suelo como una piedra. Bueno, fue Roba quien nos ordenó estrictamente que armáramos un escándalo en la puerta principal para que pudiera localizar al objetivo principal y encargarse de él, razonó Jin. Ojalá podamos terminar pronto con esta tediosa tarea y regresar. Siempre me pongo muy nervioso cuando estoy lejos de la familia tanto tiempo. ¡Ja ja ja! Exclamó Ailok entre risas, esquivando sin esfuerzo un zarpazo salvaje de una bestia que se abalanzaba sobre él. Para mí es todo lo contrario. Siempre me encanta tener historias nuevas y emocionantes que contar cuando visito mi hogar. Ojalá algún día pueda sentarme a contarle todas estas gloriosas historias de guerra a mi nieto. ¿El nieto teórico que ni siquiera tienes todavía? Desde luego, estás esperando mucho, sonrió Jin con sorna, levantando las manos mientras su aura se intensificaba. Los dos vampiros ancestrales se encontraban ahora espalda con espalda. El suelo temblaba. Por alguna razón, parecía que había muchos más glotones pululando por el patio que cuando comenzaron su ataque, y en cierto modo, tenían razón. Su explosiva lucha había logrado que la gran mayoría de los guardias salvajes del recinto abandonaran sus puestos y convergieran en su posición. Mientras tanto, mientras todos corrían frenéticamente hacia el ruido caótico que se oía en las puertas, Roba se movía como un fantasma en la dirección opuesta. Deslizándose sigilosamente hacia el centro del recinto en ruinas, Roba aguzó sus sentidos. Ignoró por completo los gruñidos sin sentido, buscando específicamente aquella aura opresiva e imponente. Saliendo de la oscura sombra de una torre de vigilancia derrumbada, Roba finalmente encontró a su presa. Observaba con calma a un hombre solitario que permanecía de pie en medio de la destrucción, completamente ajeno a las alarmas, vistiendo una camisa hawaiana que desentonaba por completo con el lugar. Los ojos rojos de Roba se entrecerraron y mostró sus colmillos. Supongo que eres Midvac. Capítulo 1792. La arrogancia de la inmortalidad. De pie, solo en la imponente montaña de hormigón en ruinas y acero retorcido, en el centro mismo de la base de la Rosa Blanca, no había nadie alrededor que pudiera interrumpir el solitario duelo de Roba. El antiguo señor vampiro miraba con aire de superioridad absoluta mientras se enfrentaba al imponente hombre lobo que vestía una ridícula camisa hawaiana fuera de lugar. El patio en ruinas estaba inquietantemente silencioso, salvo por los lejanos estruendos que resonaban en las puertas principales, donde Jin y Ailok se entretenían con la horda menor de glotones. Sin embargo, este campo de batalla devastado pertenecía exclusivamente a los dos líderes. Y el primero en atacar fue Roba. Con una mueca desdeñosa y arrogante que desfiguraba sus pálidos rasgos, extendió la mano y lanzó un amplio tajo de aura de sangre altamente concentrada. La hoja carmesí en forma de media luna, forjada con su propia fuerza vital oscura, vibró con energía cinética letal mientras cortaba sin esfuerzo el polvo flotante y los escombros circundantes, dirigiéndose directamente hacia el cuello expuesto de Midvac. En cuanto el ataque mortal se dirigió hacia él, el hombre lobo ni siquiera intentó esquivarlo.
Simplemente se mantuvo firme, desviando el golpe al impactar contra el aura de sangre endurecida con sus manos desnudas y callosas. El fuerte impacto hizo añicos el proyectil carmesí, convirtiendo instantáneamente el golpe letal en una inofensiva lluvia de niebla roja que cayó sobre el cemento. Si un hombre lobo supuestamente de élite no pudo bloquear con tanta facilidad algo tan simple como un zarpazo sangriento, entonces no esperaría que fueras el líder reconocido de este patético y desaliñado ejército de monstruos, se burló Roba. Sin subestimar la amenaza física que tenía delante, Roba abrió las palmas de ambas manos. Se aseguró de mantener la distancia táctica, pues sabía perfectamente que no debía enfrentarse a un hombre lobo de pura sangre en un combate cuerpo a cuerpo. Una ráfaga implacable y cegadora de afilados golpes de sangre brotó de las yemas de sus dedos, todos ellos curvándose en el aire y pululando agresivamente alrededor de la posición de Midvac como un enjambre de avispas carmesí. Se vio a Midvac saltando ágilmente de un lado a otro sobre los escombros inestables y cambiantes. Roba usó sin piedad las cuchillas carmesí para seguir los movimientos impredecibles de la bestia, apuntando específicamente a sus órganos vitales. Los afilados ataques lograban alcanzar al hombre lobo de vez en cuando, impactando contra su piel endurecida y musculosa. Desde la distancia, era increíblemente difícil discernir si los cortes superficiales y ardientes le causaban algún daño permanente, pero la abrumadora sucesión de golpes rápidos sin duda acabaría por debilitar a la bestia. Cansado por completo de la evasiva maniobra, Midvac saltó con fuerza de su posición. Ignoró obstinadamente los ardientes golpes de sangre que impactaban contra su robusto cuerpo, sacrificando deliberadamente su propia sangre derramada a cambio de una breve y calculada oportunidad para finalmente alcanzar al escurridizo vampiro. Sin embargo, un vampiro ancestral como Roba no era lento en absoluto. Se movió con fluidez desde su posición elevada, deslizándose con gracia hacia atrás sobre los escombros y lanzando varios chorros de sangre más grandes y altamente concentrados justo en el lugar exacto donde Midvac preveía aterrizar. Cuando Midvac se estrelló violentamente contra el suelo, destrozando el hormigón bajo sus pesadas botas, agitó agresivamente sus gruesos brazos, golpeando y rompiendo sin esfuerzo los grandes impactos carmesí una vez más, dispersando la energía mortal en el viento. Ya puedo decir que esto va a ser un fastidio. Parece que estos pequeños ataques de sondeo simplemente no te harán suficiente daño como para importar, afirmó Roba. Continuó moviéndose sin esfuerzo de un área a otra, manteniendo su alcance mientras seguía lanzando la incontable ráfaga de golpes de sangre para mantener a raya a la implacable bestia. Hay una enorme diferencia evolutiva entre nosotros, los nobles vampiros, y ustedes, los salvajes hombres lobo. Tengo que admitir que ustedes, brutos, son bastante difíciles de tratar para algunos de nuestros parientes más jóvenes e inexpertos que no saben nada mejor. Pero hay una ventaja que poseemos: podemos atacar con fuerza letal desde una gran distancia usando nuestra aura de sangre. No hay necesidad de que nos rebajemos y luchemos en un nivel físico y primitivo con ustedes, perros. Juntando con fuerza sus pálidas manos, Roba concentró su esencia interior hasta su máxima expresión. De las palmas de sus manos, brotó una ráfaga torrencial e incesante de cortes de sangre afilados como navajas. La intensa oleada de ataques continuos que impactaba a Midvac lo empujaba hacia atrás, mientras sus botas abrían profundas zanjas humeantes en el suelo devastado. Midvac extendió repentinamente las manos, ampliando su postura para afianzarse. Recibió los brutales golpes de frente, dejando que el implacable aura de sangre impactara repetidamente su ancho pecho, y luego lanzó un puñetazo feroz en un arco devastador. Fue entonces cuando ocurrió un fenómeno aterrador. Garras de energía pura rasgaron el aire y se abalanzaron directamente sobre Roba. La fuerza cinética del imponente ataque de energía atravesó todos los ataques del vampiro, convirtiendo instantáneamente la implacable lluvia de golpes de sangre en meras partículas rojas inofensivas que se disipaban. Los ojos rojos de Roba se abrieron de par en par con auténtica sorpresa. Se apartó rápidamente justo a tiempo, permitiendo que las devastadoras garras de energía del hombre lobo no impactaran más que en el aire vacío detrás de él, dejando profundas y humeantes marcas en los muros de hormigón restantes de la base. Pero, mientras intentaba recuperar el equilibrio sobre la grava suelta,
Un enorme trozo de escombros de hormigón salió disparado a una velocidad aterradora directamente hacia el vampiro. Midvac estaba utilizando el entorno devastado como arma. El vampiro no tuvo más remedio que recibir el golpe, o mejor dicho, clavar su puño recubierto de aura justo en el centro de la roca de hormigón que salía disparada para protegerse. En el preciso instante en que estrelló la pesada roca contra una espesa nube de polvo cegador, sus sentidos agudizados se dispararon ante el peligro extremo. A través de la arena que se asentaba, pudo ver que Midvac ya estaba a su lado, habiendo usado el proyectil como una cortina de humo perfecta para acortar la distancia sin problemas. Maldita sea, esta cosa es rapidísima. Es increíblemente rápida. Está en un nivel completamente distinto comparado con esos gruñones descerebrados glotones de afuera, pensó Roba, sintiendo una auténtica alarma en su antiguo corazón. Roba se apartó frenéticamente a un lado, intentando desesperadamente evitar el golpe que se aproximaba, e incluso levantó una gruesa barrera de sangre condensada por si acaso su velocidad suprema no fuera suficiente para escapar del radio de ataque. Pero fue completamente inútil. La garra física atravesó la endurecida barrera sanguínea como si fuera papel mojado, y luego las afiladas y duras uñas se extendieron a través de su piel pálida. El profundo corte le atravesó el pecho de lleno, desgarrando su impoluta vestimenta aristocrática y dejando al descubierto una sangre oscura y espesa. Impulsado por el puro instinto de supervivencia, Roba se impulsó con fuerza desde el suelo, lanzándose hacia atrás para crear una gran distancia entre ambos. Simultáneamente, lanzó otra poderosa oleada de aura de sangre hacia Midvac para cubrir su retirada desesperada e impedir que la bestia aprovechara la ventaja y lo persiguiera. Tras aterrizar sano y salvo sobre una viga de acero oxidada muy por encima de los escombros, Roba apretó los dientes con pura indignación. «Maldita sea. De verdad dejé que este estúpido perro me golpeara», siseó Roba, con el ceño fruncido y el ceño fruncido, lo que desfiguró sus elegantes facciones. Presionó con firmeza su mano contra el pecho ensangrentado. La pálida carne burbujeaba, y la profunda y dentada herida casi desaparecía de inmediato, cerrándose por sí sola sin dejar rastro. Bajó la mano, con los ojos rojos ardiendo de furia pura mientras miraba al hombre lobo que vestía una camisa hawaiana. Si estuviera aquí parado alguno de los otros tontos de mi familia, sería una herida bastante fea y mortal. Pero, por desgracia para ti, te enfrentas a uno de los pocos vampiros que pueden lidiar sin esfuerzo con la ferocidad de los ataques de los hombres lobo. Capítulo 1793 El cañón de sangre. Cada una de las familias de vampiros poseía poderes heredados distintos que las diferenciaban de los vampiros comunes. Algunos de estos rasgos eran fáciles de identificar a simple vista, como la habilidad sobrenatural de Ailok para crear hilos, que le permitía atar y manipular a sus objetivos con una precisión asombrosa. Además, estaban los poderes volátiles de Jin, un poder aterrador que permitía que su propia sangre poseyera una naturaleza altamente explosiva y combustible al salir de su cuerpo. Estos poderes sobrenaturales únicos se compartían y perfeccionaban exclusivamente entre los miembros de mayor rango de sus respectivas familias. Y, por supuesto, el actual líder de la familia no solo era el más fuerte en términos de capacidades físicas brutas o de la magnitud de su aura de sangre, sino que también era el maestro absoluto e indiscutible de las habilidades específicas de su familia. Para Roba, su habilidad única le permitía manipular la esencia misma de la realidad. Podía retroceder ligeramente el tiempo dentro de un área muy localizada y específica. Este poder divino fue precisamente la razón por la que había logrado revertir los retorcidos efectos biológicos del recién transformado hombre lobo durante el brutal interrogatorio al que lo sometieron en el callejón. Para los vampiros comunes, los hombres lobo eran depredadores increíblemente peligrosos, principalmente porque sus ataques salvajes parecían transmitir una energía persistente que tenía un impacto significativo y debilitante en la capacidad de curación natural de un vampiro. Un arañazo profundo de la garra de un hombre lobo podía arder y supurar durante días. Aunque un vampiro herido consumiera litros de sangre humana fresca, su lenta curación solo mejoraría mínimamente. Pero esa dura regla biológica no se aplicaba a Roba. Porque, técnicamente, no curaba sus heridas. Simplemente podía revertir el tiempo de su propia carne,
borrando por completo las lesiones que aparecían en su cuerpo como si nunca hubieran existido. Tácticamente, era quien menos riesgo personal corría al enfrentarse a hombres lobo de pura sangre. Precisamente por eso, con arrogancia, se había propuesto rastrear y eliminar él solo al más fuerte de sus enemigos. Aún así, incluso con poderes que rozaban lo divino, existía un límite biológico estricto sobre cuánto podían usarse de forma continua dentro de un periodo de tiempo determinado antes de agotarse. Pop Future Ads. El cuerpo de este perro salvaje es increíblemente fuerte. Sus densas fibras musculares repelen mis ataques a distancia como si fueran simples molestias, pensó Roba. Si es así, no voy a poder con la distancia. Voy a necesitar un ataque mucho más potente para acabar con este perro definitivamente. Cuando vio a Midvac correr temerariamente entre los escombros una vez más, por primera vez en el duelo, Roba hizo exactamente lo mismo. Se impulsó con el pie trasero y cargó para enfrentarse a la bestia de frente. Al ver al hombre lobo abalanzándose sobre él, Roba calculó su trayectoria y apuntó con precisión. Lanzó otra ráfaga de golpes sangrientos, pero esta vez, redujo considerablemente el tamaño de las cuchillas carmesí y las concentró por completo en un único objetivo. Todas apuntaban directamente al pie delantero de Midvac. Cuando Midvac se elevó en el aire para acortar la distancia, la densa ráfaga de golpes impactó sin piedad en su pesada bota. El repentino y concentrado impacto en su tobillo lo desestabilizó por completo, alterando el impulso de su cuerpo y provocando que diera una voltereta hacia arriba, dejando al descubierto su amplio pecho. Roba aprovechó la fugaz oportunidad. Retiró el brazo derecho y una tremenda y abrumadora cantidad de espesa aura sanguínea comenzó a formarse rápidamente y a arremolinarse alrededor de su antebrazo, brillando con una luz carmesí cegadora. «Quédate completamente quieta», ordenó Roa. Se abalanzó hacia arriba, extendiendo su mano libre para sujetar firmemente el cuello de la camisa del hombre lobo y mantenerlo inmovilizado. Con su objetivo asegurado, Roba clavó con ferocidad su palma brillante justo en el centro del estómago expuesto de Midvac. Cañón de sangre. Una devastadora y concentrada explosión de energía sanguínea pura surgió directamente de la palma de Roba y se clavó en el estómago de Midvac. El impacto a quemarropa golpeó al hombre lobo con una inmensa cantidad de poder puro. La fuerza cinética fue tan abrumadora que el aire desplazado y el aura de sangre crearon un anillo rojo cegador de ondas expansivas que se propagaron hacia afuera, destrozando los cristales restantes en los edificios circundantes. El hombre lobo rugió de agonía, intentando desesperadamente mantenerse firme, y Roba sentía lo mismo. El retroceso de la explosión fue monstruoso. Finalmente, la inmensa presión se volvió insoportable, y el pesado cuerpo del hombre lobo salió disparado violentamente hacia el cielo oscuro. Pero antes de que fuera lanzado hacia atrás, las frenéticas garras de Midvac desgarraron brutalmente la tela del abrigo de Roba, destrozándole el brazo hasta el hueso en un contraataque desesperado. Ads by Pop Future. Pop Future Ads. Finalmente, Roba aterrizó pesadamente sobre el suelo tembloroso. Levantó la vista y vio la figura humeante del hombre lobo elevándose por los aires debido al poder abrumador del ataque. «Debería curarme antes de que aterrice», gruñó Roba, haciendo una leve mueca de dolor. No solo su brazo derecho quedó destrozado por las garras de la bestia. Ambos brazos sufrieron graves daños. El cañón de sangre era una técnica increíblemente poderosa que los vampiros de élite podían utilizar, pero si no controlaban a la perfección la descarga volátil y usaban demasiada fuerza bruta, el inmenso retroceso les causaría instantáneamente daños internos devastadores en sus extremidades. Dado que Roba se había concentrado deliberadamente en usar toda la fuerza bruta y sin restricciones posible para asegurarse de que el hombre lobo no se levantara, los músculos y las venas de su brazo de disparo se habían reventado por completo. Pero podía asumir con confianza riesgos temerarios y autodestructivos como ese. Cerrando los ojos, concentró su habilidad única. La carne desgarrada, los huesos rotos y las venas reventadas de sus brazos comenzaron a regenerarse visiblemente, volviéndose a unir en cuestión de segundos hasta que su piel quedó completamente impecable una vez más. Cuando los dos brazos sanaron por completo, Roba volvió a alzar la vista hacia el cielo con confianza,
esperando ver un cadáver cayendo al vacío. En cambio, sus ojos, ahora mejorados, se abrieron de par en par, horrorizado. Vio algo que se precipitaba directamente hacia él. Dos objetos largos y aterradores cayeron a la velocidad de meteoritos. Eran dos brazos, pero se habían estirado, alargado y endurecido extrañamente en el aire. Antes de que Roba pudiera siquiera intentar esquivarlos, las extremidades dentadas y mutadas le atravesaron los hombros como pesadas lanzas de madera, clavándole los pies al cemento. No puede ser. Roetosio. Justo después de que las lanzas impactaran, el resto del pesado cuerpo de Midvac, que descendía, se estrelló directamente contra el vampiro. El colosal impacto abrió un cráter en el suelo, lanzando una enorme nube de polvo y escombros en todas direcciones por el patio en ruinas. Mientras tanto, casi al mismo tiempo, cerca de la entrada principal del recinto, Ailok y Jin seguían luchando por sus vidas. Pero una creciente e innegable sensación de pavor comenzaba a invadirlos. Sentían que el número de hombres lobo glotones aumentaba exponencialmente con cada minuto que pasaba. Y no se trataba solo de la cantidad de bestias que inundaban el patio. La fuerza física y la ferocidad de los recién llegados parecían ser muy superiores a las de la primera oleada. ¿Qué demonios hace Roba ahí dentro?, gritó Jin por encima de los rugidos ensordecedores, con su elegante abrigo ahora manchado de mugre y sudor, mientras disparaba otra bala explosiva de sangre contra la horda que se acercaba. Ya debería haber matado al líder. Tal vez el enemigo sea un poco más fuerte de lo que pensábamos, respondió Ailok, con la respiración entrecortada mientras usaba sus hilos rojos para contener desesperadamente a tres que cargaban a la vez. Apretó los colmillos, y una rara expresión de miedo cruzó su rostro anciano. De verdad que empiezo a arrepentirme de haber dejado atrás a Gary y a los aulladores. Capítulo 1794. El hilo rojo. Los pesados escombros de hormigón se extendieron, moviéndose y asentándose bajo su propio peso inmenso y aplastante. Justo en el momento en que Midvac se puso de pie desde el epicentro del cráter que había creado, Roba logró, milagrosamente, escabullirse de entre las ruinas asfixiantes. Tosía sin cesar, escupiendo con fuerza mientras gruesas gotas de sangre oscura brotaban de sus pálidos labios, manchando el polvo gris que cubría su ropa. Casi la mitad de su caja torácica había quedado completamente destrozada por el impacto brutal y devastador de la bestia. El dolor insoportable era cegador, una agonía aguda que habría sumido a cualquier guerrero mortal en un estado de shock inmediato y fatal. Los huesos irregulares y astillados estaban peligrosamente cerca de perforar su antiguo corazón y pulmones, y ni siquiera estaba completamente seguro de si su resistente cuerpo vampírico sería capaz de sobrevivir físicamente al trauma catastrófico si no fuera por la habilidad única que poseía. Rápidamente recuperó la conciencia que se desvanecía y activó su habilidad, devolviendo su cuerpo maltrecho a su estado original. Los huesos fracturados se recompusieron sin esfuerzo, la carne desgarrada se suturó en cuestión de segundos y su respiración se estabilizó. Pero incluso al ponerse de pie, limpiándose la sangre que aún le quedaba en la barbilla, supo que las cosas eran radicalmente diferentes ahora. Roba sabía con absoluta certeza que este duelo no sería fácil ni rápido. El hombre lobo con camisa hawaiana al que se enfrentaba poseía un cuerpo tan robusto e impenetrable como el de cualquiera de los monstruos a los que se había enfrentado en sus largos siglos de vida. Pero lo que era infinitamente peor, y lo que profundamente preocupaba al antiguo señor, era descifrar exactamente cómo debía dañar a su oponente. Claro, podía revertir sin esfuerzo todo el daño fatal que le hubieran infligido, volviéndose prácticamente inmortal en combate. Pero si nunca lograba causarle un daño letal y duradero a Midvac, entonces no tenía ninguna posibilidad de ganar la pelea. Un empate contra una bestia con resistencia ilimitada era una batalla perdida. Entonces, solo me queda una opción viable, siseó Roba. Metió la mano bajo las solapas desgarradas de su chaqueta impoluta. Sacó dos frascos de cristal ornamentados. Los elegantes recipientes estaban fríos al tacto. Abrió las tapas plateadas y enseguida empezó a verter el espeso y rico líquido rojo por su garganta. A medida que la sangre recorría su cuerpo,
Roba comenzó a sentirse completamente revitalizado. La fatiga que aún sentía en sus músculos se desvaneció, y su aura sanguínea se expandió con una intensidad cegadora y aterradora que distorsionó visiblemente el aire a su alrededor. «Por fin he vuelto a estar en la cima», declaró Roba, arrojando los frascos de cristal vacíos para que se hicieran añicos entre los escombros. «Así que las cosas van a ser un poco diferentes de ahora en adelante, perro». Mientras tanto, fuera de las puertas principales del complejo, la horda de hombres lobo glotones que se acercaba parecía interminable para los dos vampiros defensores. Ahora estaban seguros de que todos los hombres lobo glotones que habían estado apostados en la base de la Rosa Blanca ya habían llegado al patio delantero. Al contemplar aquel mar de fauces amenazantes y pelaje enmarañado, era evidente que más de 100 formaban un perímetro sofocante y letal. El poder del aura de sangre de los vampiros era innegablemente fuerte, pero el principal y angustioso problema al que se enfrentaban era la increíble resistencia de los cuerpos mutados de los glotones ante los traumas físicos. No les fue fácil acabar con los hombres lobo. Cada bestia requería un golpe letal y concentrado para ser abatida, lo que significaba que Jin y Ailok debían usar gran parte de sus reservas de energía para eliminarlas. Además, el uso continuo de sus exigentes poderes sobrenaturales implicaba que inevitablemente se quedarían sin fuerzas mucho antes de que la horda se quedara sin víctimas. Jin extendió la mano hacia el suelo de hormigón agrietado. Gotas de su sangre volátil cayeron al suelo justo delante de varias bestias salvajes que cargaban ciegamente. En el instante en que el líquido hizo contacto, explotó, convirtiendo el pavimento roto y los escombros en metralla letal justo delante de sus hocicos. Mientras la primera línea de bestias estaba aturdida y confundida por las cegadoras detonaciones, Jin aprovechó la oportunidad. Lanzó un amplio arco de su afilada aura de sangre para golpearlas, y luego cargó temerariamente para intentar asestar un golpe más certero y definitivo. Cuando Jin alcanzó el grueso cuello de uno de los tambaleantes hombres lobo, lanzó un fuerte puñetazo, y de forma intencionada, hizo explotar su aura en el punto de impacto, enviando al pesado hombre lobo volando hacia atrás y muy alto en el aire. Sin embargo, justo en medio de su agresivo ataque, surgió un peligro oculto. Entre el denso y arremolinado polvo de la explosión, un astuto hombre lobo se había colado por el punto ciego y estaba listo para atacar a Jin directamente desde su flanco expuesto. Las afiladas garras de la bestia estaban extendidas, listas para alcanzar su rostro y desgarrarle la garganta. Pero antes de que pudiera asestar el golpe fatal, un hilo rojo brillante se materializó entre las sombras, envolviendo con fuerza el musculoso brazo del hombre lobo. El hilo fue tirado con fuerza hacia abajo, desviando por completo el impulso de la bestia y estrellando su rostro brutalmente contra el suelo. Cuando Jin se giró rápidamente, atónito, vio que Ailok había atraído con destreza a otro hombre lobo completamente distinto justo delante de él. Ailok había usado su hilo rojo para controlar el cuerpo de una bestia, utilizándola como escudo humano para bloquear un ataque y obligando a los monstruos a golpearse entre sí. Ailok tenía mucha más experiencia que Jin en el campo de batalla y en sobrevivir en situaciones increíblemente difíciles e impredecibles. Gracias a sus siglos de experiencia bélica, parecía saber exactamente cuándo controlar su orgullo y ser mucho más cauteloso. «Manténganse atrás y cerca de mi perímetro», ordenó Ailok, con la voz abriéndose paso entre los ensordecedores gruñidos. «Simplemente no podemos derrotar a todas esas bestias que se abalanzan sobre nosotros en un enfrentamiento directo. Así que lo mejor que podemos hacer ahora es ganar tiempo y asegurarnos de no resultar gravemente heridos». A diferencia de Roba, que poseía el don divino de la curación, si ambos sufrieran heridas graves que pusieran en peligro sus vidas, no podrían simplemente revertir mágicamente el trauma en sus cuerpos. Y para empeorar aún más las cosas, los ataques del hombre lobo salvaje seguían afectando gravemente su regeneración vampírica natural, dejando heridas ardientes y purulentas que simplemente no cicatrizaban. Siguiendo el consejo del veterano, Jin contuvo su agresividad. Ailok continuó usando su aura para inmovilizar cuidadosamente a los hombres lobo que saltaban, manipulando los hilos rojos para atraerlos directamente hacia los demás, utilizando sus pesados cuerpos como escudos improvisados. Por suerte para los vampiros,
Estos glotones salvajes no parecían aprender ni adaptarse a las tácticas. Carecían de la inteligencia para darse cuenta de que la habilidad de los hilos rojos brillantes era increíblemente peligrosa. Simplemente seguían avanzando sin pensar, obstinadamente. Esta absoluta falta de conciencia le permitía a Ailok usarlos como barreras humanas con bastante facilidad. Pero en ese momento, en medio del caos, lo que más deseaba en el mundo era tener a sus hombres leales. Porque los singulares poderes de Ailok con los hilos brillaban con más fuerza que nunca cuando contaba con una marioneta dedicada y entrenada, alguien que supiera moverse al unísono con su aura. Finalmente, la ley de las probabilidades se impuso. Ailok había envuelto rápidamente su brillante hilo rojo alrededor del grueso cuello de un glotón que era demasiado fuerte físicamente. La enorme bestia forcejeó contra la atadura, clavando sus pesadas patas. El aura se tensó, vibrando de tensión, y luego se rompió de golpe. La bestia había roto por completo el hilo sobrenatural con nada más que su fuerza física bruta. Ahora libre, el monstruo se abalanzaba sobre ellos, saltando por los aires con la boca dentada abierta de par en par. Pero antes de que la bestia pudiera siquiera cerrar sus fauces alrededor del cuello de Ailok, algo metálico y pesado pasó volando junto a los vampiros. Entró en la boca abierta del hombre lobo con una velocidad aterradora, atravesando limpiamente el cráneo de la bestia y partiéndola por la mitad en pleno salto. Al observar con asombro cómo el monstruo se desplomaba al suelo, Ailok pudo distinguir claramente el proyectil letal. Era un hacha de batalla pesada, de un distintivo color rojo, incrustada en los restos de la criatura. «Están aquí», comentó Ailok, con una rara sonrisa burlona que cruzó su rostro mientras miraba hacia el perímetro. Capítulo 1795 La llegada de la vanguardia. El pesado hacha de batalla roja giraba velozmente en el aire, describiendo un arco letal y silbante sobre el patio en ruinas. Siguiendo el rastro del arma giratoria con su visión vampírica agudizada, Ailok reconoció de inmediato el diseño distintivo y brutal de la hoja. Recordó con absoluta certeza que ese par de armas pertenecía al temerario humano de los aulladores. En el instante en que Ailok alzó su elegante mano, preparándose para desplegar su brillante hilo rojo y extraer con fuerza el hacha enterrada de la boca del hombre lobo muerto, las sombras se movieron. Una figura irrumpió entre el polvo que aún se levantaba. Innu corrió hacia el claro, elevándose con gracia en el aire. Extendió la mano y agarró el mango de su arma en pleno vuelo, atrapando el hacha con precisión gracias a su destreza. Aterrizó pesadamente sobre el hormigón agrietado y rodó con fluidez para esquivar un zarpazo salvaje de otro glotón que se acercaba, el cual le había lanzado una garra letal directamente a la cabeza. Sin moverse, agachado cerca del suelo, Innu reunió energía. Canalizó una densa oleada de ki puro directamente hacia el metal de sus hachas gemelas, cuyas hojas vibraron con un zumbido agudo y destructivo. Blandió las armas con un violento arco, impactando de lleno contra la gruesa y musculosa pierna del imponente hombre lobo que se cernía sobre él. El golpe estaba impregnado de tal concentración de que, aunque el filo romo del hacha pesada no seccionó limpiamente el denso hueso de la pierna del hombre lobo, la fuerza cinética del impacto fue completamente abrumadora. El brutal golpe hizo que el corpulento glotón perdiera el equilibrio por completo, desplomándose de costado con un aullido de dolor. Por un instante fugaz, Innu apretó el agarre, con la firme intención de clavar sus hachas en el cráneo del hombre lobo caído para rematarlo. Pero su visión periférica captó un movimiento borroso. Varios glotones gruñendo ya se abalanzaban sobre él, obligándolo a abandonar rápidamente la matanza y lanzarse al vacío para salvar su vida. Mientras retrocedía a trompicones, unas garras afiladas como navajas se extendieron, a escasos centímetros de desgarrarle la columna vertebral expuesta. Antes de que el golpe mortal pudiera alcanzarlo, un hilo rojo brillante surcó el aire y se enroscó firmemente alrededor del torso del glotón atacante. El aura vampírica detuvo por completo a la bestia, manteniéndola suspendida durante un segundo crucial, lo que permitió a Innu cubrir la distancia restante y alcanzar el perímetro defensivo donde se encontraban Ailok y Jin. «Finalmente lo lograste», dijo Ailok, mientras sus ojos rojos escudriñaban detrás del joven. «¿Dónde están los demás?» «Ya están aquí», explicó Innu,
agitando el pecho mientras se limpiaba la frente, mezcla de sudor y sangre de monstruo. Simplemente, había una cantidad interminable de hombres lobos salvajes bloqueando nuestro camino. Todos se dirigían hacia aquí, así que el resto de la manada se retrasó un poco debido a la enorme cantidad. Pero llegarán pronto. Además, viendo este desastre, parece que ustedes tenían dificultades para mantener la posición sin nuestra ayuda. En ese preciso instante, un estruendo ensordecedor resonó al otro lado del patio. El trío miró y vio a varios hombres lobo glotones volando literalmente por los aires nocturnos. Sus monstruosos cuerpos eran lanzados hacia arriba y arrojados a un lado con una fuerza increíble, como si un tren de carga a toda velocidad los hubiera embestido brutalmente. Finalmente, uno de los glotones más pesados, el que estaba más cerca del perímetro defensivo, fue sometido a golpes, y su cuerpo inerte fue lanzado con fuerza directamente hacia donde se encontraba el grupo. Innu reaccionó con una velocidad vertiginosa. Clavó las botas, giró las caderas y blandió su hacha roja como un pesado bate de béisbol contra el cuerpo volador del glotón que se aproximaba. El filo de metal endurecido impactó de lleno en la cabeza de la bestia, atravesándole el cráneo y matándolo al instante antes incluso de que tocara el suelo. La aterradora fuerza física necesaria para lanzar una criatura de ese peso inmenso a través de un patio era asombrosa. Innu podía imaginar que solo una persona en su grupo era físicamente capaz de generar semejante poder puro e inalterado. Cuando Innu apartó con indiferencia el cuerpo sin vida de la hoja de su hacha, el polvo se disipó, revelando la fuente de la masacre. Austin estaba allí de pie, completamente transformado en su estado alterado condensado. El imponente híbrido de Minotauro parecía un demonio salido de una pesadilla. Sus grandes cuernos en espiral estaban completamente cubiertos de sangre oscura y pegajosa. No descansaba ni un segundo. Con un rugido ensordecedor, Austin golpeó brutalmente el suelo agrietado con su pesado pie con pezuñas. El hormigón se hizo añicos bajo su inmenso peso, y una gran losa de tierra destrozada se levantó con fuerza, creando una repentina y dentada barricada que bloqueó el paso inmediato de algunas bestias que se abalanzaban sobre él, dándole un tiempo precioso para ahuyentarlas. Bueno, supongo que no mentían cuando afirmaban que ese chico es uno de los luchadores alterados más fuertes que tienen en sus filas, comentó Aylock, con un inusual atisbo de auténtico respeto aristocrático en su tono. Al verlo desenvolverse en el campo de batalla, ahora puedo ver claramente que es cierto. El grupo defensor sabía que necesitaría desesperadamente hasta la última gota de esa fuerza física bruta, porque todos podían ver que aún les esperaba una oleada interminable de enemigos. Mientras los dos antiguos vampiros observaban con atención la multitud de hombres lobos salvajes, comenzaron a notar un fenómeno extraño. Lobos brillantes, fluorescentes y translúcidos saltaban repentinamente en medio del caos y atacaban agresivamente a los glotones. Algunas de estas criaturas etéreas mordían sin piedad los tobillos y las gruesas pantorrillas de los glotones, inmovilizándolos en el suelo e impidiendo que avanzaran hacia el grupo recién formado de 4. Mientras Jin entrecerraba los ojos e intentaba con cautela seguir el rastro luminoso para ver de dónde venían los lobos translúcidos, divisó una figura solitaria. Encaramado en lo alto de una sección peligrosamente rota y derruida de un edificio administrativo se encontraba Lucen. El arquero vampiro era la viva imagen de la concentración letal. Tensaba continuamente la cuerda de su arco y disparaba flecha tras flecha hacia el oscuro patio. Entre las flechas incandescentes, los feroces lobos translúcidos emergían al impactar. Algunos de los glotones más astutos finalmente detectaron el rastro del francotirador y localizaron su posición elevada. Pero cada vez que las bestias intentaban clavar sus garras en la mampostería y trepar por el lateral de la estructura, Lucen se destransformaba brevemente para concentrar su aura. Disparaba rápidamente flechas invisibles de alta tensión y pura potencia cinética. Los proyectiles invisibles impactaban brutalmente contra los glotones que escalaban, haciéndolos caer al suelo mucho antes de que pudieran siquiera acercarse a él. Estaba demostrando ser, sin duda, uno de los luchadores más eficaces a la hora de enfrentarse a la gran cantidad de hombres lobo. Pero mantener esa posición elevada no iba a ser tarea fácil. Justo en la base de la estructura del edificio en ruinas,
surgió una nueva y aterradora amenaza. Había un hombre lobo glotón en particular cuya cabeza comenzaba a mutar y crecer hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Los dientes irregulares de la bestia crecían visiblemente, volviéndose más grandes y afilados a cada segundo, sobresaliendo de sus encías en hileras torcidas y aterradoras. Al completarse la grotesca transformación, su torso, fuertemente musculoso, se parecía casi exactamente al de un gran tiburón blanco terrestre y bípedo. El horripilante mutante abrió sus colosales fauces y mordió con ferocidad el pilar principal de hormigón que sostenía el edificio. Sus dientes aserrados destrozaron las barras de acero, pulverizando por completo la parte inferior de la columna. La integridad estructural cedió al instante. El edificio crujió, se inclinó y la cornisa se hizo añicos, provocando que Lucen cayera vertiginosamente al suelo. Cuando Lucen aterrizó con gracia sobre sus pies, absorbiendo el fuerte impacto de la caída, alzó la vista. Ahora podía ver con claridad al extraño y aterrador híbrido de hombre lobo tiburón que se cernía justo delante de él, con la baba goteando de su enorme boca. Bueno, desde luego pareces un poco más duro que los demás soldados rasos sin cerebro, comentó Lucen, manteniendo una expresión completamente tranquila mientras disparaba otra flecha. El aterrador salto evolutivo no fue un incidente aislado destinado únicamente a Lucen. Emergiendo lentamente de las profundas sombras que rodeaban al resto del grupo, los hombres lobo glotones alterados, altamente mutados, finalmente habían llegado al frente. Ya no solo tendrían que lidiar con los glotones comunes y corrientes, sino que ahora también tendrían que enfrentarse a los mutantes de élite, altamente especializados. Pronto recibiremos más refuerzos. Solo necesitamos sobrevivir y superar esta oleada hasta que hayan acabado con Midvac, exclamó Inu, con la voz ligeramente quebrada mientras apretaba con fuerza las dos pesadas hachas rojas. Resoplaba con dificultad, sus músculos ardían por el intenso ácido láctico. Estaba profundamente cansado por la incontable e interminable cantidad de combates de alto riesgo que había soportado desde que entraron en los límites de la ciudad. «Joven», dijo Ailok en voz baja, su voz ancestral con una resonancia extraña y cautivadora mientras se acercaba al adolescente exhausto. Las yemas de los dedos del señor vampiro brillaban con un aura hipnotizante de color rojo oscuro. Hoy he podido apreciar tu impresionante destreza física. ¿Qué te parece si liberamos todo tu potencial corporal y trabajamos juntos? Capítulo 1796. El verdadero poder de una familia de vampiros. Por un instante, la lucha pareció facilitarse para el grupo. Con la llegada de los demás para brindar el apoyo necesario, la presión en el frente disminuyó. Sin embargo, también parecía que el nivel de los enemigos que emergían de las sombras se estaba volviendo más difícil de enfrentar. Los hombres lobo glotones habituales ya poseían una resistencia extraordinaria, lo que los hacía difíciles de derrotar. Sin embargo, estos nuevos mostraban indicios de tener formas o poderes adicionales. Esta aterradora habilidad provocó que todos los luchadores sufrieran numerosos ataques sorpresa que no podían predecir fácilmente. Jin, a pesar de su increíble velocidad gracias a sus reacciones vampíricas intensificadas, su aura de sangre y sus poderes explosivos, sufrió un par de profundos arañazos en los brazos y en la cara. No eran demasiado graves, pero sabía perfectamente lo que significaban esas heridas, incluso para alguien como él. Los arañazos de hombre lobo no sanaban fácilmente, y el dolor persistente era una distracción constante. Pero lo que era mucho peor era que ahora empezaban a aparecer en el campo de batalla tipos de hombres lobo mutados y completamente diferentes. Jin, por el rabillo del ojo, vio de repente algo moverse por el aire a la velocidad de un látigo. Apenas logró levantar la mano a tiempo para bloquear el proyectil que se aproximaba y que no le golpeara directamente en la cara. Pero en lugar de un impacto contundente, el extraño objeto se enroscó con fuerza alrededor de su antebrazo varias veces, inmovilizándolo. ¿Esto es una lengua?, preguntó Jin con asco. Cuando Jin observó más de cerca al hombre lobo que lo atacaba, vio que, en efecto, se trataba de una lengua de hombre lobo grotescamente larga. Peor aún, la lengua parecía estar cubierta de una sustancia especial y altamente ácida.
Podía sentir literalmente como la saliva corrosiva derretía su ropa cara y le quemaba la piel. Jin, con rapidez, activó su aura de sangre y desató sus poderes justo en el punto de contacto. La violenta explosión desintegró la horrible lengua en pedazos, obligando a la bestia a retroceder. Sin embargo, debido a la proximidad, la explosión impactó parcialmente en el rostro de Jin, causándole leves heridas y dejándole un zumbido en los oídos. Mientras miraba al frente a través del humo, sus ojos se abrieron de par en par. Pudo ver que la lengua cercenada del hombre lobo comenzaba a regenerarse y a crecer de nuevo en su boca casi al instante. No estaba del todo seguro de si lo estaba imaginando en el fragor de la batalla o no, pero el glotón mutado parecía tener una sonrisa maliciosa y burlona dibujada en su rostro. ¿Por qué nuestro trabajo se complica cada vez más?, comentó Jin, limpiándose una mancha de sangre de la mejilla. Porque no solo tenía que ingeniárselas para lidiar con esos glotones especiales y sumamente peligrosos, sino que también tenía que defenderse de los normales contra los que estaban luchando. Su número era abrumador. Afortunadamente, los que lograron hacer frente con éxito a la gran mayoría de los glotones habituales que empujaban la primera línea fueron Innu y Ailok. Sorprendentemente, ambos trabajaban bastante bien en equipo. Gracias a sus esfuerzos combinados, Innu podía concentrarse por completo en atacar ferozmente a corta distancia con sus armas, mientras que Ailok le brindaba el apoyo perfecto, protegiéndolo al usar sus hilos de aura para alejar a las demás bestias atacantes. En ocasiones, Ailok incluso utilizaba sus cuerdas para lanzar violentamente a un enemigo en el aire justo delante de Innu. El impulso y la fuerza adicionales de los hombres lobo voladores permitían al adolescente usar sus pesadas hachas con bastante eficacia, cortándolas limpiamente con una potencia devastadora. En un caso concreto, el hacha de Innu se clavó con un crujido espantoso justo en el centro de la cabeza de un glotón. Pero antes de que pudiera siquiera intentar separar la hoja del hueso, Ailok intervino rápidamente y extrajo el arma usando el hilo rojo brillante que llevaba unido al mango. Tras tomar el control del arma, el antiguo vampiro blandió violentamente el pesado hacha en un amplio círculo. La afilada hoja se clavó profundamente en la carne e impactó a varios de los otros glotones que se acercaban hambrientos a su posición defensiva, obligando a la manada a retroceder. Eso fue antes de que Innu utilizara rápidamente sus propias habilidades únicas para recuperar el arma, haciendo que el hacha roja ensangrentada volviera volando directamente a su mano. «Oye, ¿acaso te di permiso para usar mi hacha?», dijo Innu, mirando fijamente al vampiro mientras volvía a ponerse en posición de combate. «Y yo que pensaba que ustedes, los de las familias de vampiros, eran los que siempre decían que los humanos eran completamente inútiles». A pesar de las bromas, Innu jadeaba y resoplaba mucho más que antes. La realidad era que se estaba cansando rápidamente. Entrenaba con una intensidad increíble cada día para mantenerse a la altura de los monstruos que lo rodeaban, pero al fin y al cabo, seguía siendo un humano. No era como los alterados ni los vampiros, y su cuerpo simplemente no podía recuperar su resistencia tan rápido como el de ellos. «Acepta mi oferta, jovencito», dijo Ailok con suavidad, sin apartar la vista de la horda que los rodeaba. «Nuestros enemigos son demasiados como para simplemente vencerlos. Y ahora mismo, ambos estamos teniendo tanto éxito solo porque somos capaces de luchar juntos como una sola unidad. Pero si te cansas y caes, será terrible para ambos». Para recalcar su punto, Ailok saltó repentinamente y estrelló con fuerza contra el suelo a un hombre lobo que estaba saltando. Justo después de que la bestia impactara contra el concreto, Innu remató la jugada, clavando sus dos hachas rojas directamente en la cabeza del hombre lobo, acabando con su vida. «Dijiste antes que querías usar tus poderes de vampiro en mí. En realidad quieres controlar mis movimientos con esos extraños hilos», argumentó Innu, liberando sus armas. «Eso significa que me dejas completamente vulnerable al confiarte mi vida. Literalmente me estás diciendo que te deje controlar mi cuerpo como a una marioneta». En ese preciso instante, un hombre lobo oculto salió disparado del punto ciego y clavó violentamente sus afiladas garras directamente en el cuello expuesto de Innu. Antes de que el adolescente pudiera reaccionar ante el peligro mortal,
Unas gruesas cuerdas rojas se enroscaron instantáneamente alrededor de la cintura de Inu y lo jalaron con fuerza hacia atrás, salvándolo por completo de ser golpeado y de que le arrancaran la garganta. Si quisiera que murieras, no estaría intentando salvarte la vida aquí, señaló Ailok con calma, soltando la cuerda. Y debes saber perfectamente que si seguimos luchando así, con tu energía desperdiciada, pronto se convertirá en un gran problema para ambos. Inu apretó los dientes con inmensa frustración. Le costaba admitirlo, pero sabía que el vampiro tenía toda la razón. Por mucho que deseara valerse por sí mismo y ayudar a los demás, y a pesar del increíble esfuerzo que había hecho para reducir la enorme diferencia de poder entre ellos, una lucha tan larga y agotadora contra una horda interminable de monstruos era una batalla perdida. Incluso con sus hachas especiales imbuidas que podían ayudarle sutilmente a recuperar algo de energía, esta simplemente no era la situación ideal para un guerrero humano. «De acuerdo», gritó Inu, tomando su decisión final. Clavó con fuerza sus dos pesadas hachas en el suelo, utilizando las últimas reservas de su poder explosivo. El impacto destrozó violentamente el suelo de hormigón, generando ondas expansivas que asustaron a los hombres lobo cercanos, haciéndolos retroceder por un instante crucial. Aprovechando la breve oportunidad, Inu retrocedió de un salto, poniendo la distancia necesaria entre él y las bestias que gruñían. «Está bien. Haz lo que tengas que hacer con esas cuerdas. Pero te prometo que si intentas hacer alguna tontería mientras estoy atado, Gary hará todo lo posible para acabar contigo definitivamente», advirtió Inu, señalando con un dedo cansado al líder vampiro. «No te preocupes por eso. Después de ver de lo que es capaz, no querría convertir a ese alfa en mi enemigo de ninguna manera», dijo Ailok con una leve sonrisa de complicidad. Luego, extendió sus pálidas manos hacia el adolescente. Inmediatamente, varios hilos rojos brillantes brotaron de sus dedos. Estos comenzaron a moverse rápidamente y a entrelazarse intrincadamente alrededor de las distintas partes del cuerpo de Inu, asegurando sus extremidades y su torso. Dentro de la sociedad vampírica, la 13ª familia era ampliamente conocida y temida por su singular habilidad para manipular hilos. Al recubrir estos hilos etéreos con su potente aura de sangre, obtenían un control absoluto y aún más preciso sobre ellos. Esto los convertía en herramientas increíblemente poderosas y versátiles, que podían utilizarse fácilmente de diversas maneras letales en el campo de batalla, ya fuera para atrapar enemigos o para atravesar armaduras. Pero la verdadera y aterradora fuerza de la 13ª familia solo brillaba con todo su esplendor cuando contaban con una marioneta, voluntaria o involuntaria, a la que controlar activamente en combate. Y cuando los hilos rojos se ajustaron firmemente alrededor de los músculos de Inu, Ailok finalmente estuvo listo para mostrar a todos cómo era la verdadera y devastadora fuerza de la 13ª familia. Capítulo 1797. Trabajando juntos. El hilo rojo brillante recorría todo el cuerpo de Inu, y él podía sentir que, en cierto modo, era increíblemente invasivo. Sus músculos comenzaron a temblar repentinamente sin que él los moviera conscientemente. Un miedo profundo e inquietante se apoderó de él. La idea de que alguien estuviera justo detrás, colocando varios dedos fríos sobre sus extremidades. Podía sentir la tensión del aura envolviendo sus articulaciones, tirando ligeramente de su ropa y su piel. «Tienes que aceptarlo, jovencito», dijo Ailok con voz tranquila en medio del caos. «Deja que tu cuerpo descanse. No reacciones tú mismo ante los enemigos y déjame todo a mí. Si no lo haces, esto simplemente no funcionará». En ese preciso instante, uno de los hombres lobo glotones, que se movía notablemente más rápido que los demás de la manada, rompió la línea defensiva. Cuando Inu vio a la bestia abalanzarse sobre él con las fauces abiertas, sus instintos de supervivencia se activaron. Intentó levantar las manos para bloquear el ataque, pero la tensa cuerda roja que lo sujetaba lo retuvo ligeramente. Debido a que su propio cerebro luchaba contra la atracción del aura del vampiro, tardó un poco en alzar sus armas. Apenas logró bloquear el fuerte golpe. Las garras del glotón rasparon chispas del mango metálico de su hacha. Un repentino ataque de pánico recorrió todo el cuerpo de Inu. «Hoy, creí que habías dicho que esto era para ayudarnos mutuamente»,
Pero me estás retrasando, gritó Inu, apretando los dientes mientras empujaba a la pesada bestia hacia atrás. ¿No escuchaste ni una palabra de lo que dije? Tienes que dejar de lado todos tus pensamientos, todas las acciones frenéticas que normalmente realizarías, ordenó Ailok con firmeza, mientras sus dedos se crispaban al ajustar su agarre en las cuerdas. Permíteme usar tu cuerpo para que puedas ver claramente lo mejor que puedes llegar a ser. Inu respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Intentó desesperadamente despejar su mente. Eso era todo lo que tenía que hacer. Relajarse, dejar de resistirse a esa atracción, y entonces estaría bien. Mientras observaba cómo se acercaba la siguiente oleada de monstruos, intentó entrar en un estado casi meditativo, dejando que sus extremidades se relajaran ligeramente. Inmediatamente, sintió la fuerte fuerza del hilo rojo que movía su cuerpo. Sin que Inu lo pensara conscientemente, alzó los brazos con rapidez. Las pesadas hachas rojas se balancearon hacia un lado con una precisión perfecta y calculada, apartando por completo los brazos del glotón atacante. Mientras la bestia se tambaleaba tras el bloqueo, rápidamente volvió a la carga para atacar de nuevo. Fue entonces cuando el cuerpo de Inu se movió por sí solo. Se deslizó con suavidad por el interior de la amplia guardia del hombre lobo. Inu sintió la fuerza del movimiento, se movía incluso más rápido que antes, sus botas deslizándose sobre el hormigón. En cuanto se acercó, sus brazos se movieron automáticamente y su hacha describió un arco letal directo al cuello del hombre lobo. La afilada hoja se clavó rápidamente en la gruesa carne. Entonces, antes de que la bestia pudiera reaccionar al dolor, Inu se movió rápidamente hacia un lado. De repente, se elevó en el aire, aterrizando perfectamente sobre la ancha espalda del hombre lobo. Aprovechando la posición elevada, bajó ambas hachas, clavándolas profundamente en la nuca y derribando al monstruo al suelo. Otros glotones se acercaban rápidamente a su posición, buscando vengar a su compañero caído. El cuerpo de Inu giró con gracia en el aire, desmontando de la bestia muerta y aterrizando suavemente en el suelo, frente a las nuevas amenazas. Volvió a moverse con rapidez. Su propio ya fluía por sus venas, así que podía seguir el ritmo de los hombres lobo con naturalidad, pero esta experiencia era completamente diferente. Se sentía incluso más intensa. Era como un pasajero en su propia máquina perfectamente calibrada. Cuando el siguiente grupo de hombres lobo se acercó, Inu clavó brutalmente su hacha derecha en la boca abierta de uno de ellos, silenciando por completo su rugido. Acto seguido, giró su cuerpo con fluidez, esquivando con destreza todos los frenéticos zarpazos que le lanzaban los demás. Una de las bestias extendió sus largos brazos para atraparlo, pero Inu fue jalado con fuerza por los hilos. Aterrizó perfectamente en el suelo, esquivando el agarre, y clavó su hacha izquierda en el brazo extendido del hombre lobo, seccionándole el músculo. Gracias al control preciso de las cuerdas, incluso estando completamente suspendido en el aire durante un salto, Inu podía moverse de maneras impecables e imposibles, ya que Ailok controlaba su centro de gravedad. Se movía más rápido, blandía sus armas con más fuerza, y todo lo que hacía era increíblemente elegante. Cuando Inu finalmente dejó que su cuerpo quedara completamente bajo el control de Ailok, desviaba sin esfuerzo todos los golpes del hombre lobo. Se vio obligado a abalanzarse rápidamente sobre ellos y golpearlos justo donde más les dolía, centrándose principalmente en sus rodillas y piernas para paralizar sus movimientos y ralentizarlos. Mientras se abría paso sin problemas entre la horda más densa, debilitándola una a una, finalmente volvía a dar la vuelta. Con los enemigos ahora arrastrándose por el suelo, podía acabar fácilmente con los que había atacado inicialmente sin resistencia alguna. Realmente me cuesta admitirlo ante un vampiro, pensó Inu, sintiendo el viento rozarle la cara mientras esquivaba otro golpe. Pero trabajar con él de esta manera es algo completamente distinto. Al mismo tiempo, Ailok, que se encontraba a salvo en la parte trasera, quedó increíblemente impresionado. De verdad, no puedo creer que el cuerpo de este chico sea más fuerte de lo que pensaba. Me preocupaba mucho tener que reducir la velocidad de tracción, porque si no, sus frágiles músculos y tendones se destrozarían por completo bajo la extrema fuerza.
pero su cuerpo está aguantando bastante bien la velocidad. Gracias a su perfecta sinergia sobrenatural, ambos confiaban plenamente en poder contener al menos al resto de la horda en las puertas principales. Mientras tanto, parecía que los demás miembros de su alianza estaban muy ocupados lidiando con los mucho más problemáticos y altamente mutados glotones alterados en lo profundo del patio. Junto a los edificios en ruinas, Lucen permanecía firme sobre el suelo. Disparaba continuamente flechas potentes, apuntando directamente a la gigantesca cabeza con forma de tiburón del hombre lobo mutado que tenía delante. Las flechas brillantes lograban perforar la gruesa carne gris, pero solo dejaban marcas pequeñas y superficiales que, al parecer, no tenían ningún efecto sobre la gigantesca bestia. Entonces, el tiburón glotón mutado se detuvo y miró fijamente a Lucen con sus ojos negros y sin vida. Saltó pesadamente del suelo, haciendo girar su cabeza desproporcionadamente grande como una bola de demolición. Lucen se apartó rápidamente, esquivando con destreza el devastador ataque. Al hacerlo, vio como el tiburón glotón mordía con fuerza cuando sus enormes mandíbulas alcanzaron algo en su camino. Con un crujido repugnante, arrancó de un solo mordisco, sin esfuerzo alguno, la mitad del cuerpo de un hombre lobo común, engullendo los restos enteros. Cuando destruyó fácilmente ese grueso pilar de hormigón hace un rato, supe que esto en concreto iba a ser una mala noticia. Pero sin duda tengo que tener cuidado de que esas mandíbulas no me alcancen ni una sola vez, afirmó Lucen, mientras preparaba otra flecha y tensaba la cuerda. Entrecerró los ojos, fijando la mirada en su imponente objetivo. Pero yo fui uno de los colmillos de hierro de élite, declaró Lucen con orgullo. Soy un hombre lobo entrenado específicamente para igualar el poder de los líderes vampiros. Y hoy les demostraré que los hemos superado por completo. Capítulo 1798 La batalla de Lucen. Lucen se había transformado por completo en su cuerpo de hombre lobo porque su arco en particular era increíblemente especial, ya que sus ataques cambiaban por completo en función del estado físico en el que se encontraba, adaptándose a la perfección a su linaje. Por lo general, cuando luchaba a distancia en su forma humana, las flechas de alta tensión infligían un daño cinético puro que permanecía completamente silencioso e invisible a simple vista, lo que significa que, tácticamente, como arma ofensiva directa, era mucho mejor usarla en su forma humana para sorprender a los enemigos y eliminarlos sin dejar rastro. Sin embargo, cuando estaba en su forma de hombre lobo, el arma reaccionaba a su aura, y en el momento en que tiraba de la cuerda, se desataban lobos con aspecto de espíritu que perseguían implacablemente a sus objetivos. Cuando Lucen retiró las flechas, varios lobos espirituales resplandecientes aparecieron inmediatamente en el aire a su alrededor y se dirigieron agresivamente directamente hacia el enorme glotón con aspecto de tiburón. Uno de los lobos espirituales saltó directamente hacia su cara, y el glotón simplemente cerró de golpe su enorme boca y mandíbula, devorando la construcción de energía en segundos, por lo que el lobo no hizo prácticamente nada para dañar a la enorme bestia. Pero varios de los otros lobos espirituales ya habían rodeado su amplia defensa y ahora habían golpeado al monstruo, mordisqueando sin cesar su grueso pie para anclarlo al suelo. Mientras la bestia estaba momentáneamente distraída por las estructuras que la mordían, fue entonces cuando Lucen se abalanzó sobre ella, cruzando los escombros, y le clavó una patada profunda en su grueso y musculoso cuello. Lo había hecho desde una posición sorprendentemente baja, logrando doblar con éxito la parte inferior de su mandíbula hacia arriba con un crujido fuerte y resonante, y luego, con una mano afilada con garras, Lucen golpeó brutalmente el costado del torso del glotón para hacerle sangrar, y justo en medio de su giro para retirarse. Se transformó rápidamente de nuevo en su forma humana y disparó varias flechas invisibles directamente al costado de su cabeza. Las flechas de alta tensión atravesaron la dura carne mutada y llegaron hasta el otro lado del cráneo, creando heridas profundas y visibles que derramaban continuamente sangre oscura sobre el pavimento. ¿Es que esta cosa mutada ni siquiera tiene cerebro? Es un objetivo increíblemente grande, y aunque le estoy disparando con fuerza letal directamente al cráneo, la cosa sigue obstinadamente viva, se quejó Lucen con frustración, mientras colocaba rápidamente otra flecha en la cuerda de su arco y observaba cómo el monstruo se sacudía el impacto. De repente,
Un brazo extendido pasó volando justo al lado de su cara mientras Lucen echaba el torso hacia atrás justo a tiempo para evitar las garras letales, y luego, con su arco, disparó 3 tiros rápidos y precisos contra el glotón común que había intentado atacarlo por sorpresa, haciendo que la bestia se estrellara pesadamente contra el suelo con 3 agujeros en el pecho. Estaba concentrando toda su atención en acabar con el glotón alterado, pero eso no significaba que pudiera olvidarse de todos los demás enemigos comunes que lo rodeaban constantemente en el caótico patio. Esa breve distracción fue precisamente cuando surgió el problema principal, porque cuando volvió a mirar hacia su objetivo principal, el glotón con aspecto de tiburón ya se había lanzado hacia adelante, y pudo ver cómo su boca, terriblemente grande, se abría increíblemente ancha mientras se abalanzaba. La sombra de la mandíbula cayó sobre él, y parecía casi exactamente que los dientes afilados y la boca iban a consumir por completo todo su cuerpo de un solo mordisco, dejándole apenas unos segundos para reaccionar, y lo único que podía hacer físicamente para salvarse era clavar el robusto y rígido armazón del arco directamente en la boca abierta del monstruo. El glotón mordió con ferocidad, y los extremos puntiagudos superior e inferior del arma perforaron dolorosamente el paladar blando y la parte inferior de la boca de la bestia, pero casi de inmediato, las mandíbulas increíblemente poderosas se flexionaron contra el metal, y la inmensa presión hizo que pareciera que en cualquier momento, todo el arco se partiría por la mitad bajo el mero peso de la mordida. Sabes, este arco en particular me gustaba mucho, así que te agradecería enormemente que no lo rompieras. Gritó Lucen con frustración, mientras sus botas resbalaban contra el hormigón, pero mientras tiraba y empujaba desesperadamente contra el marco. Parecía que no había absolutamente nada que pudiera hacer para liberarlo del aplastante agarre de las fauces del monstruo. El sonido nauseabundo del arco de metal al doblarse se oía rasgando el aire como si fuera a romperse violentamente en pedazos en cualquier momento, y se dio cuenta de que si su preciada arma iba a romperse de todos modos, entonces necesitaba hacer al menos una cosa más para que el sacrificio valiera la pena. Así pues, manteniéndose firme, agarró la tensión y empezó a tirar de la cuerda, disparando flecha tras flecha en rápida sucesión mientras seguía lanzando proyectiles invisibles directamente por la garganta y dentro de la boca del hombre lobo glotón a quemarropa. La fuerza cinética de las flechas atravesó casi por completo su enorme cuerpo, destruyendo sus órganos internos mientras él seguía empujando la cuerda hacia atrás, y entonces, con una última oleada de fuerza monstruosa, el glotón empujó con fuerza hacia abajo, cerrando por completo su pesada mandíbula y destrozando el arma. Una vez destruida el arma, Lucen no tuvo más remedio que soltar rápidamente la cuerda y lanzarse hacia atrás, rodando a salvo sobre el áspero suelo de hormigón para evitar ser aplastado por los dientes que se rompían. Cuando se puso de pie, pudo ver claramente que las partes centrales de su arco habían quedado completamente destruidas, y que el arma había sido rota sin posibilidad de reparación por los dientes aserrados. Por un tenso instante, el hombre lobo glotón con aspecto de tiburón seguía erguido sobre los restos, pero cuando la bestia intentó dar su siguiente paso, todo su enorme cuerpo se inclinó pesadamente hacia un lado y se desplomó muerto en el suelo, quedando completamente inmóvil en su propio charco de sangre oscura que se expandía. La enorme cantidad de daño concentrado que recibió tan cerca y tan directamente en la garganta fue demasiado incluso para que un mutante alterado como ellos pudiera sobrevivir. Sin duda habría sido un buen compañero para luchar junto a nosotros contra los vampiros, y ahora también nos has arrebatado una de nuestras armas más poderosas, murmuró Lucen, mirando los pedazos rotos de su arco. Si Midvac es incluso más fuerte que tú en esta forma alterada, no estoy seguro de que acabar con él solo sea una buena idea para nosotros. Sin embargo, la caótica lucha estaba lejos de terminar en el patio donde se encontraban, ya que Lucen miró más allá del perímetro y pudo ver a lo lejos que parecía que un glotón de tamaño gigante, tan increíblemente grande como una casa de 2 pisos, había aparecido de repente y estaba cambiando de tamaño activamente para convertirse en una amenaza aún mayor. Y a juzgar por las fuertes explosiones que resonaban por todo el recinto, también se estaban produciendo graves problemas en otras zonas de la base, lo que estaba mermando enormemente sus recursos. Intentaré contenerlos por ahora en lugar de centrarme en eliminarlos a todos. Tal vez haya una mejor solución táctica para toda esta locura, comentó Lucen para sí mismo,
justo cuando balanceaba agresivamente su pesada pierna hacia arriba, pateando a un glotón común que saltaba justo en el centro de la cara. Capítulo 1799. La fuerza de Austin. El grupo sabía que los glotones alterados eran su mayor problema. Eran los que causaban más dificultades y también los que podían hacerles más daño. El inconveniente era que resultaban bastante difíciles de detectar entre todos los presentes. No todos presentaban apariencias drásticamente alteradas, pero sus golpes, así como su velocidad, eran en general superiores a los de los demás, y los alterados normales ya eran difíciles de vencer. Durante la pelea, un glotón alterado en particular había crecido hasta alcanzar un tamaño casi gigantesco, tan grande como una casa. Al mismo tiempo, presentaba rasgos reptilianos en su cuerpo. Para empezar, al glotón le había crecido una cola en la espalda, de la cual descendían púas. Aunque el resto de su cuerpo parecía tener piel de reptil, en lugar de los montones de carne desgarrada que se mezclaban con el pelaje, realmente parecía un híbrido de criaturas fusionadas. Cuando se movía, con solo cambiar la posición de sus pies, el suelo temblaba a su alrededor. No solo era pesado, sino que con cada respiración parecía tener poder. También existía una gran preocupación. Si los glotones ya se habían comido todo lo que había en el lugar, ¿cuánta destrucción causaría este monstruo tan grande si entrara en la ciudad? Yo me encargo de eso, creo que es más lo mío, dijo Austin, y antes de que los demás pudieran decir nada, Austin se lanzó hacia adelante. Mientras corría, algunos de los glotones saltaron hacia él. Cuando uno se acercó, controló sus cuernos en el momento justo, y estos giraron en espiral, impactando de lleno en el centro del hombre lobo. El hombre lobo seguía vivo y visiblemente moviéndose, pero Austin movió su cuerno, retorciéndolo mientras seguía empujando hacia adelante, haciendo que el cuerpo se acercara a él. Cuando su cuerno se acercó, le propinó un fuerte puñetazo. El golpe impactó al hombre lobo, haciéndolo deslizarse a lo lejos, hacia donde estaban los demás. A medida que se acercaban más, él se mostraba cauteloso y precavido, listo para usar sus afilados cuernos en cualquier momento. Con mayor frecuencia, Austin había estado utilizando su versión condensada. Era superior en casi todos los sentidos, ya que le proporcionaba mayor facilidad de movimiento, más fuerza y cierta capacidad para controlar parte del terreno. Sin embargo, una de las cosas que más había perfeccionado era el uso de sus cuernos. Ahora esto servía como una buena barrera para impedir que los glotones se acercaran a él. Eso fue hasta que vio al más grande girar la cabeza y mirar directamente a Austin. Todavía estaba a cierta distancia, pero cuando lo vio, fue entonces cuando vio lo que iba a suceder. Enrolló su brazo, estirándolo hacia atrás, y luego lo extendió hacia adelante, y al igual que todos los demás glotones, incluso este gigante. Estirándose, Austin plantó los pies firmemente mientras se preparaba para el impacto, y giró ambos cuernos hacia adelante. Sus cuernos se clavaron en la mano gigante, pero aún así le golpearon con mucha fuerza. Austin clavó ambos pies en el suelo mientras lo empujaban hacia atrás. Sentía un dolor punzante que le recorría todo el cuerpo a causa del golpe. Hasta que finalmente cesó. Maldita sea, debería haberlo sabido, solo porque esta cosa era gigante. Sería capaz de estirar sus extremidades como las demás, dijo Austin mientras tosía un poco de sangre. Los glotones eran realmente fuertes, especialmente los alterados. Pero ahora, lo que preocupaba a Austin eran los otros glotones que estaban listos para abalanzarse sobre él. Justo antes de que lo alcanzaran, apareció un hombre lobo más grande que estaba a su lado y le propinó un puñetazo en la cara a uno de ellos. El otro se había acercado a él desde el otro lado, pero la mujer lobo apuñaló al glotón con sus uñas, clavándolas profundamente, y por un momento, casi pareció como si la locura en sus ojos estuviera desapareciendo. Marie, exclamó Austin. Puedo usar mis habilidades para calmarlos un poco, pero no es algo permanente. La clase de Marie tenía la capacidad de potenciar a otros hombres lobo, y eso se extendía también a aquellos que estaban fuera de su manada. Sin embargo, se trataba más bien de influir en ellos con hormonas específicas para potenciar ciertas partes de su fuerza,
y se dio cuenta de que también podía hacer eso para atenuar su naturaleza glotona. Pero tengo la sensación de que mis uñas no van a poder hacer nada contra un gigante como ese, afirmó. Al ver que Marie le estaba dando una oportunidad, y al ver que el enorme hombre lobo glotón iba a causarles problemas, supo lo que tenía que hacer. Cuando Austin apartó la mano, volvió a cargar hacia adelante y pudo ver la mirada del glotón fija en él, y supo lo que iba a suceder a continuación. Su otro brazo estaba de nuevo en tensión, listo para dar un puñetazo, y al igual que la última vez, se extendió, preparado para golpear a Austin. Instantes antes, Austin había entrado en un extraño portal justo delante de él, y el brazo acabó golpeando solo el suelo. El glotón estaba confundido y buscaba a su presa cuando, instantes después, se abrió un portal a sus pies. De él salió Austin, quien se estrelló contra la pierna gigante. El impacto volcó el cuerpo del glotón, haciéndolo caer al suelo, pero Austin aún no había terminado. Capítulo 1800. Te lo dije. Uno de los poderes que poseía Austin le permitía acumular más fuerza que casi nadie: la capacidad de abrir un portal a una dimensión extraña y vacía. Era un lugar distinto a todo lo que existía en el mundo real, un espacio que existía solo para él y que había aprendido a usar a su favor. Cada vez que entraba, se encontraba en un camino claro, recto e interminable. No había obstáculos, ni curvas, ni distracciones. Solo una larga extensión de terreno donde podía correr libremente, ganar velocidad y seguir acelerando sin límite. Dentro de esa dimensión, Austin podía llevar su cuerpo mucho más allá de lo que era normalmente posible. Sentía el viento azotándolo, el suelo temblando bajo cada pezuña mientras corría cada vez más rápido. Y cuando llegaba el momento, cuando necesitaba liberar todo ese impulso, abría otro portal con sus cuernos. La fuerza acumulada se transmitía, permitiéndole emerger del otro lado con un poder devastador. Era la misma técnica que había usado contra Lupus antes, y así había logrado repetir la hazaña. Con todo el impulso que había acumulado, embistió el cuerpo del enorme glotón con todas sus fuerzas. El impacto fue tan poderoso que derribó a la criatura al instante. No solo eso, sino que los huesos del glotón quedaron claramente destrozados. Incluso con su capacidad de curación, pasaría mucho tiempo antes de que pudiera volver a ponerse de pie. Aún así, Austin sabía que no podía relajarse. Necesitaba neutralizar la amenaza lo antes posible. No puedo decidir exactamente dónde se abren los portales, se recordó a sí mismo. Todavía no he resuelto esa parte. Pero puedo facilitarlo abriendo el portal en el mismo lugar por donde entré, o al menos en algún lugar relativamente cercano en línea recta. Con ese pensamiento, Austin se puso de pie de un salto. Ahora estaba justo encima del glotón caído. Sus dos cuernos comenzaron a chispear con energía, crepitando con el poder familiar que le permitía abrir el espacio mismo. Mientras caía, se dejó caer directamente en el portal que se formó bajo él. En un instante, regresó a su dimensión personal, a su espacio de carrera. En cuanto sus cascos tocaron el suelo, salió disparado. Corrió tan rápido como pudo, cada paso resonando con fuerza en el suelo. Se concentró en ganar velocidad, llevando sus músculos al límite, asegurándose de que cada casco aterrizara con firmeza para maximizar el impulso. El aire a su alrededor se onduló al acelerar, y cuando sintió que había reunido la fuerza suficiente, abrió el portal de salida. Salió disparado por el otro extremo, a tan solo 1 metro de donde había entrado, y todo su cuerpo se estrelló directamente contra la enorme cabeza del glotón. El resultado fue inmediato y brutal. La cabeza del glotón estalló al impacto, y carne y hueso se esparcieron en todas direcciones. Una ola de polvo se levantó del suelo, extendiéndose como una violenta onda expansiva. Toda la zona tembló por un instante, una clara señal de la enorme fuerza con la que Austin había golpeado. Saliendo de lo que solía ser la cabeza del glotón, Austin emergió cubierto de sangre. No parecía preocupado. Al contrario, se mostraba tranquilo, concentrado y resuelto. No podemos dudar cuando se trata de salvar a nuestra gente, dijo Austin. Y me di cuenta de que si no se actuaba con rapidez contra él, iba a ser un problema.
Sin el glotón, el grupo en primera línea tendría más facilidad para sobrevivir. Pero Austin sabía que la verdadera batalla se libraba en otro lugar, donde los demás se habían ido. No podía evitar preguntarse cómo estarían Kai y Gary. Mientras tanto, Roba seguía luchando contra Midvac. Hasta el momento, no había encontrado la manera de dañarlo de verdad. Su ataque cañón de sangre había fallado antes, y al ver que no era suficiente, recurrió a obtener más poder. Abrió su frasco especial, el que contenía sangre, y lo bebió rápidamente. En el instante en que tocó su lengua, se sintió revitalizado, la energía recorrió sus venas y la fuerza regresó a sus extremidades. Revitalizado, Roba volvió a la carga. Una aura roja cubría sus manos mientras se preparaba para atacar a Midvac. Pero el hombre lobo reaccionó al instante. Midvac apartó los brazos de Roba con facilidad, lanzándolos por los aires, y luego le propinó una poderosa patada. El golpe hizo que Roba se deslizara por el suelo, levantando polvo y escombros a su paso. Midvac no le dio ni un instante para recuperarse. Ya estaba acortando la distancia, listo para atacar de nuevo. Sin embargo, esta vez Roba lo había previsto. Concentrando poder y aura en ambas manos, impulsado por la sangre que acababa de consumir, finalmente tuvo la fuerza suficiente para disparar 2 cañones de sangre a quemarropa. «¡Muere, perro!», gritó Roba, presionando ambas manos contra el pecho de Midvac. La explosion de Aura Roja estaló violentamente. Impactó contra la piel endurecida de Midvac e inmediatamente se extendió por todo su cuerpo, envolviéndolo como si intentara consumirlo por completo. La fuerza empujó a Midvac hacia atrás, y pronto el aura roja lo cubrió por completo, impidiendo ver nada en su interior. Roa sonrió ampliamente. Estaba seguro de que esta vez lo había logrado. El ataque había dado en el blanco y el aura había envuelto por completo a Midvac. Pero entonces, emergiendo de la energía roja arremolinada, una mano con garras irrumpió. Atravesó el aura como si nada. Las garras se extendieron rápidamente, apuntando directamente a la cabeza de Roba. Los ojos de Roba se abrieron de par en par. Tenía que cancelar el cañón de sangre de inmediato. Sabía que debía moverse. Si no lo esquivaba, no podría revertirlo. Pero fue demasiado lento. Las garras ya estaban a centímetros de su rostro. Entonces una mano se extendió y agarró la muñeca de Midvac, deteniendo el ataque en seco. Las afiladas uñas quedaron a escasos centímetros de la piel de Roba. «Te dije, que me dejaras esto a mí», dijo Gary.